al último módulo de la asignatura Historia y Religión. En este módulo veremos la caída del Imperio Romano, la invasión de los bárbaros, las herejías y algo muy importante, como a pesar de la crisis del siglo XI, XII y XIII, va a renacer lo que son los monasterios. Y bueno, vamos a la clase. Bienvenidos. Bienvenidos estudiantes. Hoy comenzaremos a ver la unidad número 3, que corresponde a la conversión de los pueblos bárbaros. Punto 1, veremos. Los contenidos son la caída del Imperio Romano, 2, el cristianismo en la Europa feudal, 3, el cisma de Oriente, 4, el apogeo de la cristiandad y 5, la herejía medieval. Número 1, la caída del Imperio Romano. Durante el siglo V, muchas regiones del Imperio Romano son invadidas por pueblos germánicos. Los romanos les darán el nombre de bárbaros. El término bárbaro proviene del latín barbarus, que a su vez deriva de un vocablo griego que significa extranjero. En el año 410, Roma es saqueada por los visigodos. Ellos fueron una rama de los pueblos godos que a su vez pertenecen a los pueblos germánicos orientales, procedentes del Cáucaso, dirigido por su rey Alarico. El año 452 llegan a las puertas de Roma los hunos, pueblo nómade proveniente de Asia Central, dirigido por Atila, rey de los hunos. El Papa León Magno llega a un acuerdo para su retirada. En el año 476, el ejército romano, dirigido por el oficial Odoacro, se sublevó exigiendo la entrega de una tercera parte de las tierras itálicas. El emperador Rómulo Augusto fue destituido del trono y no hubo nombramiento de un nuevo emperador. El Imperio Romano de Occidente, tras una larga agonía, desaparece. Los pueblos bárbaros, visigodos, ostrogodos, francos, germanos, anglos, sajones y los vándalos, etc., ocupan y someten las regiones del antiguo imperio. Aquí podemos observar en este mapa la distribución de los diferentes pueblos bárbaros. Conversión de los bárbaros. Los pueblos bárbaros tenían predisposición para asumir la cultura romana. Esto aceleró la conversión a la fe de los nuevos pueblos venidos del este de Europa. La expansión del Evangelio se había realizado en los pueblos de cultura mediterránea y en Armenia. A finales del siglo IV se expanden a germanos y eslavos, magiares y escandinavos. Las conversiones. En el año 496, el rey de los francos, Clodoveo, y todos sus súbditos se bautizan. Año 586, en España, los visigodos se convierten con el bautizo de su rey Recaredo. En el año 596, Britania, actual Inglaterra, es evangelizada por 40 monjes enviados por el Papa Gregorio Magno, al frente de los cuales va Agustín de Canterbury. Entre los años 716 y 754, Germania es evangelizada por Bonifacio. Entre los años 863 y 865, pueblos esclavos son evangelizados por Cirilo y Metodio. En el año 966, el monarca Miesco I se bautiza junto a toda su corte. En el año 987, Rusia se convierte al cristianismo, se bautiza el príncipe Vladimiro de Kiev. Fundación del Islam. En el año 610, Mahoma o Mohamed fue el profeta árabe fundador del Islam. Nació en la Meca y se presentó a sí mismo como el restaurador de la auténtica religión de Abraham. Mahoma concibe una religión monoteísta en la que abundan elementos judaicos y cristianos. Logra poder político a través de predicar la guerra santa, la yihad. El año 631 conquista toda Arabia. Cuando muere, en el año 632,
Sus sucesores inician una expansión hacia los actuales territorios de Irán, Afganistán, la India y el oeste, llegando a dominar el norte de África. El año 638, los árabes conquistan Jerusalén y sus victorias culminan con la invasión de España en el año 711. Durante 8 siglos permanecen los musulmanes en España. Contenido número 2. El cristianismo en la Europa feudal. Carlomagno, monarca de los francos, fue fundador del Imperio Carolingio, que más tarde se convirtió en el Sacro Imperio Romano, germánico. Restauró el imperio en Europa occidental, hijo primogénito del rey de los francos Pipino el Breve. Heredó el trono al morir su padre en el año 768 y lo completó con los territorios orientales concedidos de su hermano Carlomagno. Al morir este en el año 771, el nuevo imperio, su capital estaba en Aquisgrán, era latino-germánico, con una misión de protección de la Iglesia y la sede romana. Al morir Carlomagno, dio paso a la decadencia carolingia, reparto de territorio, decaimiento de la autoridad suprema y la crisis de la sociedad, dando paso al feudalismo. La casta nobiliaria militar tenía el poder. Se va a formar la sociedad feudal, que está conformada por una red de relaciones vasallático-beneficiales. ¿Cómo va a afectar a la Iglesia y a la sociedad cristiana? Al quedar sin protección la Iglesia y la sede romana, la autoridad va a recaer en los señores feudales dominantes, clanes nobiliarios emparentados entre sí. Comienza la práctica corrupta de nombramiento de obispos y otros cargos eclesiásticos por parte de la autoridad política, lo que va a generar la cuestión de las investiduras. Sin embargo, no todo fue caos. Nace un monasterio destinado a ejercer la vida espiritual y social de Occidente. Cluny fue fundado en 909 por el duque Guillermo de Aquitania. La orden de Cluny se extendió por todo Occidente. Fueron un factor de renovación cristiana y llegó a contar con 1.200 monasterios. En Alemania, a principios del siglo X, se restaura la realeza. El rey Enrique I, duque de Sajonia, instruye a su hijo Otón, que es coronado emperador en Roma en el año 962. Otón I protege los estados pontificios y las elecciones papales. Contenido número 3. El cisma de Oriente. Durante los siglos IX y X se generan grandes diferencias entre las sedes de Roma y Constantinopla, lo que va a llevar al cisma, una ruptura. De Oriente, las principales diferencias fueron las siguientes. El culto a las imágenes. El emperador de Bizancio, León Isaurico, prohibió el culto a las imágenes y castigó a quienes mantenían su culto. El problema del filioque. Se trata de una cuestión teológica relacionada con el misterio de la Santísima Trinidad, en que la teología de Oriente mantenía una tesis y la Iglesia de Roma otra. Cuestiones disciplinares. Los patriarcas de Constantinopla no querían estar sometidos a la autoridad del Papa de Roma, el viejo litigio entre los imperios de Oriente y Occidente. Contenido número 4.
El apogeo de la cristiandad. Durante los siglos XI, XII y XIII se va a producir un florecimiento en los siguientes campos. Renovación de las órdenes religiosas. San Bruno, de nacionalidad alemana, fue sacerdote, profesor de teología y filosofía, fundador de la orden religiosa contemplativa de los cartujos, en el año 1084. Bernardo de Claraval fue el propagador de la orden cisterciense y fundador del monasterio de cistercienses de Claraval. La orden se expandió por toda Europa. En el siglo XIII se manifiestan las órdenes mendicantes. Ellos buscan vivir en pobreza material y personal y comunitaria, la austeridad y pobreza como valores evangélicos, como signos de una auténtica liberación humana, contraponiendo a la relajación moral, al dinero, a la riqueza, a la soberbia, a la ostentación y el lujo, entre otros. La orden mendicante, los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, religioso místico italiano, proponía vivir en los valores del Evangelio. La orden de los dominicos, su fundador, el español Domingo de Guzmán. Su enseñanza eran contemplar, predicar, catequizar, predicar para llevar almas a Cristo. Las órdenes mendicantes ejercieron una gran influencia tanto en la renovación de la vida cristiana en Europa como en el desarrollo y estudio de las diversas ciencias, especialmente de la filosofía y de la teología. El desarrollo de la ciencia y las universidades. Los frailes mendicantes, dominicos y franciscanos aportaron parte del auge de las ciencias durante el siglo XIII. Ellos fueron los maestros de las célebres universidades, por ejemplo, en París, en Oxford, Colonia, Bolonia, Palencia, Salamanca, etc. Grandes pensadores como San Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura, situaron el pensamiento cristiano a extraordinaria altura. El arte en la Edad Media. El arte románico, siglo X al XIII, y el arte gótico, siglo XIII al XV, aportan obras artísticas en la pintura, escultura y arquitectura. Y finalmente, el contenido número 5, la herejía medieval. La gran herejía medieval fue el de los cátaros o albigenses, corriente religiosa que mezcla de elementos gnósticos con otros dualistas. El catarismo se organizó como una iglesia con un grupo de adherentes perfectos o puros. Creían que el principio del bien, parte espiritual de la persona, y el mal, parte física de la persona que el diablo intentaba dominar. Bueno, para finalizar esta unidad, vamos a las conclusiones. La caída del Imperio Romano de Occidente y la conversión de los pueblos bárbaros. Las invasiones germánicas abrieron al cristianismo el acceso a nuevos pueblos que se establecieron en tierras del imperio. Luego, los misioneros llevaron el evangelio más allá de las antiguas fronteras romanas. Germanos, eslavos, magiares, etc., recibieron la fe cristiana y se incorporaron a la iglesia, aunque varios de esos pueblos lo hicieron tras haber profesado temporalmente la herejía arriana. El cristianismo en la Europa feudal sufrió la impronta feudal en los tiempos oscuros de la génesis de la Edad Media. La Iglesia y sus titulares se vivieron implicados en la tupida red de relaciones vasallático-beneficiales que articularon aquella sociedad. El cisma de Oriente produce la división del Imperio Romano, puso al descubierto el dualismo siempre latente entre Occidente y Oriente, el mundo latino y el griego,
Roma y Constantinopla. Este dualismo se reflejó también en el terreno religioso y eclesiástico, donde tensiones provocaron un creciente alejamiento y terminaron por provocar el enfrentamiento y el cisma. La herejía medieval. En el corazón de la sociedad cristiana occidental no faltó la presencia de la herejía. Movimientos y corrientes religiosas de lejana procedencia oriental prendieron en el mediodía de Francia. La Inquisición fue creada para combatirla y defender la unidad de la fe. Bueno, con esto hemos finalizado el módulo 3 de la asignatura Historia y Religión.